este evento y este acontecimiento de agradecimiento a Dios, a nuestra Madre, la Virgen María, a la Iglesia, por todos estos años, ya 775, en los que, gracias a nuestra Madre también, pues tantos hombres y mujeres han sido llevados a la comunión de Cristo y a la salvación. 775 años de la entrega del escapulario. Hoy es el día de la fiesta memorial de San Simón Stock, este santo que recibió el escapulario de manos de nuestra Madre, la Virgen María. Pues me comentó si podíamos hacer algo, ya que en 2026 se celebraba el 775 aniversario de la entrega del escapulario. Esto aconteció en junio del año pasado. Y desde entonces pues hemos ido hablando a ver cómo nos poníamos de acuerdo y hacíamos algo conjuntamente, calzados y descalzos. Por eso le quiero dar gracias al Padre Paco. Muchas gracias. Muchas gracias también porque pues, se ha movido y quiso que esto lo celebráramos juntos y está siendo posible. Se fijó, después de ir hablando, se fijó este lugar para la celebración y se prepararon unos carteles, unas estampas y también un folleto en el que se explica, por una parte, el origen, el significado y también la promesa del escapulario, en el que se incluyó el mensaje que el Papa San Juan Pablo II dirigió a la Orden del Carmen, a todos conjuntamente, con motivo de la dedicación del año 2001 que se dedicaba a la Virgen María. Bueno, lo que me toca a mí ahora aquí es, en primer lugar, dar gracias a todos los que han contribuido para llegar a este momento. Muchas gracias y también a los ponentes, al Padre Eduardo y al Padre Fernando. Muchísimas gracias ya de antemano por vuestras reflexiones. Y también, aunque sea de antemano, quiero dar gracias, espero que sea así, al señor obispo, que ha cedido a venir con nosotros y culminar también esta celebración con la Santa Misa. Entonces, yo nada más voy a ceder ahora la palabra a Antonio para que presente al primer ponente, que es el Padre Eduardo. Bien, buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, pues del Padre Eduardo, lo primero es decir que es carmelita, carmelita descalzos, con lo que él se identifica en primer lugar. Nació en el Burgo de Osma en 1966, entró en el Carmelo con 18 años, se ordenó con 25, y bueno, pues ha estado en diferentes conventos, en diferentes tareas. Ha estado en el desierto de Las Palmas, en Caravaca de la Cruz, en Valencia, en Zaragoza, en Lérida. Ahora, precisamente estaba en Soria, que entre otras cosas era miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis, y va a Barcelona. Ha sido director del Centro de Espiritualidad, ha sido párroco y bueno, tiene una larga trayectoria de conferencias en Europa, en América, en Egipto, en Medio Oriente y también de publicaciones de libros. Entre ellos, pues bueno, en este año jubilar de San Juan de la Cruz ha publicado Luz en la Noche del Alma, Vida y Legado de San Juan de la Cruz. También ha publicado un tratado de teología espiritual que alguien siguió la fonte, que Manu Corre, está en la BAC. Una introducción a la Sagrada Escritura, Tu palabra me da vida, publicado en Verbo Divino. Ha preparado 2 ediciones de la Historia de un alma de Santa Teresita, publicadas en La Habana y en Santo Domingo. Incluso en árabe, tiene publicaciones en castellano, en italiano, en árabe sobre Santa Teresa. Hablar de Dios y del hombre en el siglo XXI, introducción a la teología y sus contenidos, Monte Carmelo en el año 2019. Y bueno, pues muchos otros, una serie de libros. Y también folletos, participación en obras en coordinación con otros autores, en revistas científicas. Bien, pues sin más, le dejo a él la palabra para que nos haga esta pregunta. Bueno, gracias a todos. Sinceramente,
Realmente para mí es un placer acudir a esta casa y compartir con ustedes este encuentro en el que estamos personas provenientes de distintos lugares y con distintas vocaciones específicas en la Iglesia. De alguna manera se cumple aquello que dice el Apocalipsis de la comunidad de los redimidos, donde hay personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y esto se puede aplicar perfectamente también a las órdenes mendicantes tradicionales, franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos. Somos familias en las que hay distintas ramas, distintas vocaciones específicas, distintos estados de vida, pero que somos conscientes de poseer un regalo específico para la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los talentos dice que a cada uno se le ha dado algún talento, alguna capacidad, a unos muchos, a otros pocos, pero a todos nos pide que los hagamos fructificar. Al que no los hace fructificar lo llama siervo malvado. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. En la Orden del Carmelo podemos decir que nuestro talento específico ha fructificado y hoy somos una familia extendida por el mundo entero. El Padre ha hablado de algunos de mis viajes por ahí para dar cursos y actividades y puedo decir que me he encontrado con la realidad del Carmelo en distintos continentes y en distintas circunstancias. Parroquias en ciudades, casas de espiritualidad en el monte, centros de formación, centros de ayuda social. El Carmelo hoy está extendido de tal manera que abarca toda la realidad, todos los países, todos los idiomas, todas las sensibilidades. Pero claro, cuando miramos un poquito alrededor y vemos ahora nuestra presencia aquí, religiosas de distintas congregaciones, frailes también de la Orden del Carmelo de la Antigua Sepancia y de los Descalzos, seglares unidos a la Orden por distintos vínculos, nos damos cuenta de que el Carmelo abarca un abanico tal de vocaciones específicas que lo que tenemos que aclarar primero de todo es qué es lo que nos une, qué es lo que nos identifica, más allá de cómo vestimos, de cómo nos alimentamos, de dónde nos encontramos. Tenemos que encontrar un sustrato común para toda nuestra familia. Ciertamente, cuando se habla del Carmelo, históricamente se identifica esta palabra con contemplación. Los primeros capítulos generales del siglo XIII, todos insisten en esto, en la vocación contemplativa del Carmelo. Los primeros documentos pontificios del siglo XIII, todos insisten en esto. Y los documentos externos al Carmelo del siglo XIII también hablan de lo mismo, de estos frailes que como las abejas colectan el néctar de las flores para transformarlas en miel, los carmelitas en la contemplación recogen esta miel espiritual que después se esparcen por el mundo. Por lo tanto, hay una palabra que nos caracteriza, que nos identifica y que a través de los siglos se ha repetido. Si hablamos de Santa Teresa de Jesús, dice: todas las que llevamos este hábito estamos llamadas a la oración y contemplación. En el folleto que he preparado para hoy, un poquito, no esperen que lo lea, que yo no leo nunca mis clases, lo voy a leer menos a una conferencia. Ahí sí que les hablo un poquito de intentar especificar qué es la espiritualidad, qué es la mística, qué es la oración, qué es la contemplación, pero aquí no me voy a detener en todo ello, solamente la contemplación, que es el elemento quizás más característico. Para poder entender de qué hablamos, tenemos que acudir a la filología y a los orígenes del cristianismo. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos, especialmente los padres griegos, insisten todos en que cristianismo significa contemplación y cristiano significa contemplativo. Lo encontramos en
en toda la tradición espiritual que se ha mantenido a lo largo de los siglos, especialmente en Oriente, y en la tradición mística que se ha mantenido también en Occidente. Cristiano significa contemplativo. Incluso identifica a los padres de la Iglesia como el mayor contemplativo a nuestro Señor Jesucristo, que está en la presencia del Padre continuamente, y a la Virgen María como los grandes modelos de contemplación. Pero después ya, descendiendo a lo concreto, desde San Ireneo en adelante se insiste en que ejemplo de contemplación es Adán en el paraíso, porque camina con Dios, dialoga con Dios, está en la presencia de Dios. Y esto es la contemplación. Recordemos que los primeros tratados cristianos, tanto los de Oriente como los de Occidente, se escriben en griego. Incluso en las catacumbas, hasta bien mediado el siglo III, todas las inscripciones son en griego también. Y que en griego contemplación se dice teoría. Las palabras ciertamente evolucionan, todas las palabras evolucionan con el paso del tiempo, pero en origen, ustedes saben de sobra, Theos es Dios, ahí no hay duda, y oreo es mirar. Contemplación es tener la mirada de Dios sobre el mundo, no quedarnos en las apariencias, no quedarnos en lo externo. Cuando la Sagrada Escritura insiste en que Dios conoce lo que hay en el corazón, en que Dios no se queda con las apariencias, nos está indicando lo que los padres de la Iglesia entendían por la contemplación, una mirada en profundidad. Entonces, también podríamos traducir esta palabra como la mirada que sabe descubrir a Dios. Y aquí esto es lo esencial del cristianismo. Jesucristo nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una de dos, ¿lo creemos o no lo creemos? Es fácil decir que Dios se manifestó a San Agustín, o que Dios se manifestó a Santa Clara de Asís, o que Dios se manifestó a San Juan de la Cruz. Pero este mismo San Juan de la Cruz empieza los dichos de luz y amor diciendo: muchas veces se ha manifestado Dios a nuestros antepasados, pero ahora que la malicia va creciendo, todavía manifiesta más su misericordia. Dios se ha manifestado siempre su gracia a los mortales, pero en nuestros días todavía más. ¿Qué sucede cuando decimos que estamos en unos tiempos en los que no nos encontramos con Dios, en los que no descubrimos su presencia? Pues que quizás tenemos demasiado ruido en el corazón, que quizás tenemos demasiada tierra o humo en los ojos y nos impide descubrir esta presencia amorosa. Nos pasa como a los discípulos de Maús. Jesús caminaba con ellos, pero no eran capaces de reconocer esta presencia. Y nos pasa como a todos los cristianos de todas las épocas. Tenemos que hacer el esfuerzo para descubrir que el Evangelio se cumple realmente y que podemos ser bienaventurados también cuando lloramos y también cuando sufrimos y también cuando tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, si nosotros somos capaces de descubrir esa presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, en la salud, en la enfermedad, en las alegrías, en las tristezas, somos contemplativos. Y esto es lo que el Carmelo tiene que aportar a la Iglesia, empezar por ahí. La contemplación para nosotros no puede ser un ratito de oración, un ratito de reflexión. La contemplación es una actitud de vida que te permite descubrir esa presencia del Señor en la existencia concreta, cotidiana, que nos toca vivir aquí y ahora. Al fin y al cabo, esto también es la espiritualidad. Es encarnar el cristianismo aquí y ahora. No basta, repito, con decir: ¡ay sí, qué tiempos más maravillosos aquellos de Santa Teresita! Cuando ella abre el corazón y en el Evangelio descubre perlas admirables. Pues no eran más sencillos que los nuestros, ni más fáciles, pero es su mirada la que hace que las cosas adquieran valor. Una de las estrofas que a mí más me gustan de San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual es precisamente esta. Hay dos seguidas que hablan de la mirada de Dios. Cuando tú me mirabas, su gracia en tus ojos imprimían, en eso me amabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti veían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste,
y a bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Yo creo que en estas dos estrofas está la clave de la vocación de la familia carmelitana, de toda la familia carmelitana. Nos sabemos mirados por Dios y esta mirada nos hace sentirnos amados y valiosos. Vamos a ver. Nosotros visitamos un museo y vemos una obra de arte y depende de nuestra mirada, esa obra nos dice algo o no nos dice nada, pero hay que educar la mirada. Hay gente que dice más cuadros, más piedras y ya no quieren ver nada más allá. Pero como sabes mirar, estas obras de arte antiguas que hablan y en nuestras casas, en los conventos, en las catedrales, tenemos a veces relicarios preciosísimos de plata, de oro, con piedras valiosísimas, y dentro que hay un hueso. Y uno dice, pero ese hueso, ¿qué valor tiene? Pues depende de la mirada tuya. Si ese hueso pertenece a un santo y es testimonio de esa presencia de Dios en medio de los hombres, una zapatilla. Bueno, pues si esa zapatilla fue usada por una persona significativa, es tu mirada la que da valor. Y en las casas, ¿cuántas veces tenemos un montón de cachivaches que objetivamente no valen nada? Pero, ay, es que este dibujito me lo hizo mi nieto. Y además pone te quiero, abuela. Enmarcado, por supuesto que vale más el marco que el papel, pero el valor afectivo es otra cosa. Es que esta medallita era de mi madre. ¿Y cómo no la voy a conservar? Pues le tengo un cariño especial. Es que este anillo es el anillo de bodas. Hay objetos que les damos un significado, pero es nuestra mirada la que da el significado a esos objetos, no que en sí tengan un valor. Nosotros le damos valor. Pues dice San Juan de la Cruz que cuando nos sentimos mirados por Dios, nos sentimos engrandecidos por Dios, porque el mirar de Dios es hacer mercedes. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Dios mirándonos nos engrandece. Y dice San Juan de la Cruz, ante Dios somos morenos. Es como dice el Cantar de los Cantares, morena soy pero hermosa. Y él insiste en lo que significaba ser moreno en aquella época, no tiene nada que ver con la raza. En aquella sociedad, el moreno es el que tenía que ir a trabajar al campo, como él mismo. Morenos son las personas de baja extracción social. Los ricos podían estar en sus palacios y miren los cuadros del Prado y de cualquier otro museo. Cuando representan a nobles o familias reales, tienen unas caras blanquísimas, hasta el pelo se lo tenían de blanco cuando podían. Entonces, los ricos tenían la piel muy clara, pero los pobres, como dice el Cantar de los Cantares, morena soy porque he tenido que cuidar a los rebaños de mi familia y me ha dado el sol y me ha costado. Y no he podido cuidar mi rebaño, mi cuerpo, mi persona. Pues dice San Juan de la Cruz, no quieras despreciarme aunque color moreno en mi hallaste. Tengo una pobreza humana fundamental y tengo una pobreza también causada por el pecado. Y yo me presento ante Dios sabiendo que ni tengo méritos, ni tengo ninguna capacidad de la que presumir. Y yo le digo, tú me miras con amor y es tu mirada la que me embellece, es tu mirada la que me engrandece, es tu mirada la que da sentido a mi existencia. Bien, este es el primer punto y yo creo que es fundamental, que nos une a todos los que formamos parte de esta familia del Carmelo, nuestra vocación a la contemplación, a saber mirar, a saber descubrir el valor real de las cosas, de los acontecimientos, a saber interpretar, a saber discernir con esa mirada de fe. Pero, por supuesto, esta dimensión contemplativa no se puede separar de la dimensión ascética. Nos asusta hoy esta palabra, pero de nuevo, si vamos a la filología, las tesis es el entrenamiento, el esfuerzo. Podemos ver en San Pablo que lo tiene muy claro, es el esfuerzo que hacen los atletas para estar en forma y poder correr y vencer un premio que se marchita. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo similar. Así empiezan también los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay ejercicios físicos y hay ejercicios del espíritu para estar preparados a descubrir esa presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Dejamos de lado
el aspecto negativo de que se ha cargado a lo largo de los siglos e identifiquemos las tesis con la seriedad, con la honestidad, con el esfuerzo para poder vivir en serio nuestra vocación en la sociedad. Nos damos cuenta hoy de qué difícil es la convivencia. Sabemos que son más los que se divorcian que los que se casan. Sabemos que la mayoría de los que abandonan la vida religiosa no suele ser por problemas de fe, ni siquiera por problemas sexuales. Hay un libro famoso de Ceresini, que fue tanto tiempo secretario de la entonces congregación, el dicasterio para la vida consagrada, que dice el 90% de las peticiones de dispensa son por dificultades en la convivencia. Pues hoy hay cosas que nos cuestan porque valoramos mucho la individualidad, las propias capacidades, la libertad, y entonces nos cuesta adaptarnos a horarios, a relaciones humanas, a los roces, y esto es la verdadera ascesis: aceptar a los demás, aceptarme a mí mismo, que no siempre es fácil, vivir reconciliado. Si el Señor me mira y me acepta a pesar de que soy moreno, recordemos lo que he dicho antes, a pesar de que no lo merezco, pues tengo que aceptar que también mira con amor a los demás aunque no lo merezcan. Y entonces tengo que vivir en una relación humana también de acogida, como Dios me acoge. Pues dice la palabra de Dios muy clara: amémonos unos a otros porque Dios nos ha amado primero. En esto consiste el amor, no es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos ha enviado a su Hijo y nos ha amado hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Entonces, si yo soy capaz de acoger ese amor, tengo que ser capaz también de compartir ese amor. Entonces, la dimensión contemplativa, descubrir este amor, esta mirada amorosa, tiene que ir acompañada por un esfuerzo para vivir conforme a lo que Dios espera de mí. Convertíos y creed en la buena noticia. Lo primero es la buena noticia. Y esto es la contemplación, descubrir que el Evangelio es una buena noticia, que Jesucristo está presente en mi vida, que no me deja de lado, pero esto conlleva una conversión, conlleva un adaptarme a las enseñanzas de Jesucristo, y ya que Él me ha redimido, esforzarme por vivir como redimido. Bien. Cimiento sobre el que se puede construir nuestra existencia. La contemplación acompañada de las tesis, de la seriedad, de la honestidad, del esfuerzo por vivir conforme a la vocación recibida. Pero una vez dicho esto, el cimiento, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a la Iglesia? ¿Qué nos identifica? Sabemos que hay multitud de carismas en la Iglesia y algunos lo tienen claro. Si tú preguntas a un salesiano, si preguntas a un escolar, nuestro es la educación principalmente de los jóvenes, la educación principalmente de los jóvenes con problemas. Si preguntas a una hermanita de los ancianos desamparados, lo tiene claro. Nuestro es cuidar de las personas mayores y especialmente de aquellas que no tienen recursos para encontrar otro tipo de residencias. Si nosotros preguntamos a otro tipo de congregaciones, de institutos seculares, te pueden decir muy fácilmente cuál es su carisma. El nuestro no se identifica con ninguna actividad. Aquí estamos personas que nos dedicamos a actividades muy distintas. Yo miro a Fernando y ahora pues se identifica a lo mejor como párroco incluso, pero yo no lo identifico a él ni como párroco ni como exterior general. Yo lo identifico siempre con la formación, con una persona que se ha dedicado siempre a la investigación, a la publicación y a la formación intelectual en centros, y digo, bueno, pues ahí tengo una persona. Pienso ahora en el general nuestro actual, lo identifico siempre con la formación de novicios. No me importa que también haya tenido otras ocupaciones, pero lo identifico con eso, y ya está. Y miro a mi alrededor, y a mi alrededor hay personas que se dedican a la educación, al cuidado de los ancianos, a la atención parroquial, y nosotros decimos, bueno, nuestra identidad no se manifiesta en lo que hago,
Nuestra identidad se manifiesta en un principio que está muy claro en la regla. Nosotros queremos vivir en obsequio de Jesucristo. Este es el propósito. Y para un medieval el propositum era lo mismo, el cimiento, el fundamento, como el objetivo. Es decir, nosotros partimos de Jesucristo y caminamos hacia Jesucristo. Jesucristo, además, no es un Dios en abstracto. Ustedes pueden leer tranquilamente la regla benedictina, la más extendida en Occidente, y no aparece ni una sola vez la palabra Jesús. Se habla mucho de Dios, pero no aparece la palabra Jesús. Pueden leer la regla de San Agustín. Bueno, la regla de San Agustín ya saben que hay varias, pero la que siguen los canónigos regulares, los agustinos y los dominicos y tal, aparece una vez la palabra Jesús. En la nuestra, que es la más breve y la más... prácticamente es una concatenación de citas bíblicas para una vida espiritual. Ahí no se habla nada ni de horarios, ni de temas que desarrollan las otras reglas. Ahí se dice que nosotros queremos vivir en obsequio de Jesucristo, meditando en la ley del Señor día y noche. Recordemos que la ley del Señor es el Evangelio, el Señor es Jesús y su ley, la ley, es la ley del amor, es la enseñanza de la buena noticia del Evangelio y viviendo para identificarnos con Cristo, para revestirnos de Cristo. Habla de una armadura, ahí volveríamos a las tesis, y en esta armadura habla de la castidad, del silencio y de otros, de la laboriosidad, etc., de la acogida, de todos estos elementos. Pero en realidad nosotros lo que queremos es vivir en obsequio de Jesucristo. Nos hemos consagrado a Jesucristo. Él es la razón de nuestra existencia. Y por amor a Jesucristo podemos atender a ancianos, por amor a Jesucristo podemos atender a niños, o por amor a Jesucristo podemos vivir jubilosamente, jubilados, dedicados a dejarnos cuidar cuando nos toque. Si lo importante para nosotros no tiene que ser nunca qué hacemos, sino el sentido de nuestra existencia. Entonces, en la regla de nuestra tradición espiritual está muy claro. Primer punto, vivir en obsequio de Jesucristo. Pero desde el principio, unido a esto, está el segundo elemento, que es el que vamos a desarrollar ahora, imitando a la Virgen María, madre, modelo, hermana, compañera de camino. Aquellos primeros hermanos nuestros del Monte Carmelo, ya a finales del siglo XII, se llamaron hermanos de la bienaventurada Virgen María. Y cuando vinieron a Europa a principios del siglo XIII empezaron a tener dificultades, porque en una sociedad feudal admitían que fueran esclavos de la Virgen y siervos de la Virgen y oblatos de la Virgen, pero esos hermanos les parecía una falta de respeto y no lo consideraban que fuera algo aceptable. Entonces ellos quisieron insistir en que esta era su identidad, encontrar a María como hermana, como modelo, como compañera. Y eso ha marcado nuestra espiritualidad a lo largo de los siglos. Se pueden leer tratados medievales nuestros y se pueden leer también textos posteriores, pero todos van a insistir en esta imagen de María como modelo de nuestra existencia. Nos queremos conformar a María. Ella tiene que ser el modelo de fe, aquella que sin comprender todo se fía de la palabra de Dios y dice: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Por supuesto, primero dialoga, primero pregunta, primero reflexiona, pero después dice: si Dios tiene un proyecto para mí, yo sé que Él conoce mejor que yo lo que me conviene, me fío de Él. Él no solamente conoce mejor que yo lo que me conviene, sino que Él quiere para mí lo mejor, y entonces me fío de Él. María para nosotros tiene que ser ante todo ese modelo de fe, de confianza en la palabra de Dios. Queremos vivir meditando esa palabra de Dios. Pues María en este sentido es modelo de fe. Y María es también modelo de servicio, la que se pone deprisa, dice el texto bíblico, para ir a servir a Isabel, la que se da cuenta de que no tienen vino. María, modelo de caridad. Y María, modelo también de perseverancia en el servicio de Cristo y renovación de su sí a Dios en todos los momentos de su existencia, que no fue sencilla. Y es precisamente en nuestros momentos de sufrimiento cuando tenemos que renovar
grabación, yo creo que por aquí todos, de una manera o de otra, pues nos damos cuenta con cuánta ilusión empiezan los jóvenes y vienen, pero con cuánta dificultad perseveran. En los primeros 5 años, después de la profesión perpetua o después de la ordenación sacerdotal, esto es tanto para sacerdotes diocesanos como para religiosos y religiosas, abandonan el sacerdocio, las órdenes y las congregaciones en estos momentos el 50%. En Europa, en lugares como Brasil, supera el 80%. Esto preocupa y de hecho la Santa Sede lleva varios años que ha hecho congresos internacionales y han hecho documentos sobre este argumento, lo han tratado el Papa Francisco, aunque está tan reciente el Papa León, también lo ha tratado ya varias veces. Este tema de los abandonos en los primeros años. Llegamos con 1000 ilusiones, pero después el aterrizar, el aceptar estar junto a la cruz. ¿Qué nos dice de María en el momento definitivo? Estaba junto a la cruz, ya está. No se nos dice que hablaba, que pensaba, que reflexionaba. Estaba. Este estar, este perseverar, este permanecer es también parte esencial de nuestra vocación y María es también modelo en este ámbito. María es para nosotros verdaderamente modelo de consagración. Quizás nadie lo ha expresado tan bien como Santa Teresina. Repito, estos son los argumentos que están presentes en toda la tradición carmelitana. Porque saben que Santa Teresina tiene un poema absolutamente singular, ¿Por qué te amo, María? Y ahí dice, mira, si yo contemplara tu grandeza, tus privilegios, no podría aceptar que soy tu hija. Una hija tiene que sentir que su madre comparte su vida, que llora con ella, que la coge. Y esto es lo que yo veo de ti. Entonces, yo lo que te amo y lo que admiro de ti es que te vas a por agua a la fuente, que compartes nuestra fe trabajada y esforzada, que te veo entre las demás mujeres. Es fácil en los cuadros pintar a los ángeles barriendo la casa y preparando la comida, pero Santa Teresita dice, a mí no me sirven las vidas inventadas de María. Yo quiero la vida real tal como se ve en el Evangelio. Entonces tiene este fantástico poema donde va repasando a la luz del Evangelio todo desde el principio hasta el final, hasta que la ve ya orando con los discípulos en la espera de Pentecostés y hasta que ya expresa su propio deseo de ir un día al cielo y abrazar a su madre. Porque ella insiste, porque María es más madre que reina. Y veo mucho más a María con un delantal y una escoba en la mano que no con la corona y el cetro, aunque nosotros nos empeñemos en lo segundo y en llenarla de joyas. Pero este encontrarnos con María como modelo, como imagen del carmelita que se deja revestir de las actitudes de María, posiblemente nosotros no vamos a ir a vivir a Nazaret, posiblemente nosotros no vamos a repetir los actos de María, no estamos invitados a las bodas de Cana, pero queremos apropiarnos de sus actitudes. María, modelo de fe, María, modelo de esperanza, María, modelo de caridad principalmente, de servicialidad, y María, modelo de perseverancia en el servicio de Cristo y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Vamos bien, ¿no? Aún me dejáis un poquito más. Entonces, estábamos hablando de los primeros carmelitas. En el Monte Carmelo quieren vivir imitando al profeta Elías, la escuela de los profetas, y a María. En el caso del profeta Elías se encuentran la doble dimensión de nuestra existencia, la contemplación y el celo apostólico. Vive Dios en cuya presencia estoy, el lema que se repite en el ciclo de Elías, y ardo en celo por la causa del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, esta segunda incluso está en nuestro escudo, celo celatus sum pro domino Deo exercitum. La doble dimensión, que no siempre es fácil armonizar. Tenemos un ejemplo absolutamente singular, el beato Francisco Palau Iker, un hombre totalmente entregado a la oración, que hoy nos sorprende, capaz de retirarse a una cueva en Aitona o en medio del mar en Ibiza y quedarse un mes aislado, y capaz de fundar escuela nocturna de la virtud, de escribir artículos, de predicar misiones, pero él tenía un problema muy serio. Cuando estaba en la oración, estaba siempre pensando en que debería anunciar la buena noticia y no quedarse allí descansando.
Cuando estaba trabajando apostólicamente, pensaba yo debería estar orando en lugar de estar tan disipado. Hasta que tiene una experiencia profundamente mística en Ciudadela, estaba dando con el Santísimo la bendición después de una misión popular y comprendió y dice, pero si esto es la Iglesia. La Iglesia es Cristo aquí presente, que es nuestra cabeza, y su cuerpo, que somos nosotros. Por lo tanto, yo no puedo separar. Cuando estoy con Cristo a solas, estoy con la Iglesia. Cuando estoy con los fieles, estoy con Cristo. El objeto de mis amores es la Iglesia. Yo me he consagrado al servicio de la Iglesia y en ella se une mi amor a Dios, mi amor al prójimo. Porque este es el misterio de la Iglesia, Dios y los prójimos, que lo expresa en sus famosos credos eclesiales, y especialmente en su obra más significativa, mis relaciones con la Iglesia. Pero es de verdad el proceso que ha tenido que hacer cada carmelita a lo largo de los siglos. Nos encontramos ya este problema en la flecha de fuego y en los autores medievales, con algunos que su tendencia es más contemplativa y entonces piensan que tenemos que limitar el apostolado, o que su tendencia es más apostólica y entonces echan de menos la contemplación. Cada carmelita tiene que hacer la síntesis personal, pero esta síntesis es obligatoria. Tiene que llegar un momento en que nuestro trabajo apostólico está bañado de oración y nuestra oración es verdaderamente apostólica. Recuerden que hay un himno de la liturgia de las horas que dice: no vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos no estás en medio, Señor. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre, nosotros, incluso se dice yo. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Esta es la síntesis que cada carmelita está llamado a realizar en su vida, donde la dimensión contemplativa, donde las tesis, la honestidad, donde el amor a la Iglesia tienen que ir construyendo nuestra personalidad hasta las últimas consecuencias. Pero regresemos a esta dimensión mariana. Llegan estos carmelitas que intentan hacer su síntesis personal lo mejor que pueden, pero el cambio es brutal. Vienen del Monte Carmelo a Europa, donde la sociedad feudal tiene unas características muy distintas de las que tienen allí. Tienen que adaptar todo. La manera de comer y de alimentarse, los horarios, el lugar donde vivir. En el Wadi Ain Siaj es muy fácil sobrevivir. Por un lado, está el mar con abundancia de peces, pero por otro lado, los que lo hayan visitado habrán visto que allí está lleno de unos conejos de medio metro de largo, que tienen un nombre específico, no son conejos, pero bueno, que son facilísimos de cazar, que además se dejan cazar. Y está lleno de aves de todo tipo, que son fáciles de cazar, y sus huevos. Y sabemos que para aquellos carmelitas primitivos eso de abstenerse de carne era sencillo, porque ni los conejos eran carne, ni las aves eran carne, ni aquellas serpientes enormes que hay que también se comen y están buenísimas, yo las he probado, tampoco esas eran carne. O sea que carne era la carne roja, pero llegan a Europa y no tienen esa realidad, y entonces tienen que empezar por las mitigaciones famosas y bueno, pues tienen que empezar a adaptarse a una realidad nueva. Y no fue sencillo. Recordemos que además el Concilio IV de Letrán había prohibido la creación de nuevas órdenes religiosas y mandó a las que ya existían que aceptaran una de las reglas ya aprobadas. Este es el motivo por el que los dominicos, por ejemplo, aceptan la de San Agustín, porque tienen que aceptar una regla ya aprobada. Llegan estos carmelitas desconocidos de todos con la historia de que a ellos les había aprobado el patriarca de Jerusalén, pero este patriarca ya está muerto, y que ellos no son una orden nueva, que al fin y al cabo vienen del Oriente donde ya vivían. Bueno, pues las dificultades se multiplican, y después vienen con sus tradiciones, con su pretensión de que son hermanos de la Virgen María, y seguidores del profeta Elías. Entonces, recuerden que en Inglaterra surgen estas primeras discusiones públicas, que después vuelven estas discusiones públicas a París y a Bolonia también.
¿aceptamos o no aceptamos estas historias de los carmelitas? ¿Aceptamos que puedan establecerse en medio de nosotros o no? Había quienes los acogían con gusto, incluso los papas publicaron varias bulas invitando a aceptarlos, a acogerlos, a aceptarlos, pero en la práctica esto no se cumplía. Es aquí donde se sitúa la tradición de San Simón Stock, cuya fiesta hoy celebramos, y el escapulario. Y nosotros, estas tradiciones medievales, somos conscientes de que tienen un significado, que no las podemos despachar así simplemente como leyendas antiguas. Que vamos a ver que en la construcción de la identidad nacional, los caballeros de la tabla redonda y las leyendas de los ciclos de Arturo han sido esenciales para la Gran Bretaña, y que las tradiciones del cantar del Mio Cid y todas lo relacionado con ello ha sido esencial en la construcción de la identidad hispana, y que las tradiciones de otros personajes similares, por ejemplo los nibelungos, han sido esenciales en otros países europeos. Entonces, todas esas tradiciones antiguas tienen un significado que hay que aprender a profundizar. Hasta hace 4 días todo el mundo tenía claro lo que era el escapulario. Bueno, yo les cito un texto que imagino que, como el padre Millán publicó el prólogo del Lego del Carmen, después nos hablará, que va a hablar de la literatura. En la obra, en mi folleto, yo se los cito un poquito. Entonces, este hombre, que era un espadachín, que con el tiempo fue San Franco de Siena, está a punto de matar a uno y le dice: por la Virgen del Carmen, perdóname la vida. Y el texto fantástico dice: hombre, tengo el corazón endurecido, estoy perdido, estoy alejado de Dios, pero si me invoca la Virgen del Carmen y su escapulario, no puedo ser tan duro como para ignorarlo. Entonces le perdona la vida, y es el inicio de su conversión. Y llega un momento en que lo que va es al convento a pedir precisamente este acto. Y ahí les recojo. Este texto, además, fue denunciado a la Inquisición, porque decía el denunciado: aquí parece que ignora que las obras son necesarias para salvarse y se fía solamente del escapulario de la Virgen. ¿Pero qué es eso? Y menos mal que en principio la Inquisición de Logroño lo condena, pero piden a la de Madrid a ver qué hacen, y estos son un poco más sensatos y dicen: hombre, entended el texto un poquito de una manera amplia en su contexto. Cuando está hablando del hábito de la Virgen, está hablando de la vida de los que se consagran a la Virgen. No está despreciando la vida, no está despreciando la práctica de las virtudes. Está diciendo que la vida del Carmelo va acompañado de una existencia concreta. Pues esta es la interpretación del Carmelo a lo largo de los siglos. El escapulario ciertamente es signo de protección de la Virgen María, pero es también signo de consagración a la Virgen María, por lo tanto, de querer caminar tras sus huellas y de querer revestirnos de ella, de sus actitudes vitales y de sus virtudes. Entonces, brevísimamente me detengo aquí. La tradición nos habla de la composición del Flos Carmelo, y nos damos cuenta que es un poema oriental. A un latino no se le ocurre llamar a la Virgen Flor del Carmelo, Viña Florida. Estos son una terminología muy bíblica y muy oriental, porque el Carmelo no deja de ser una flor oriental trasplantada a Occidente. Y en Occidente ha crecido y ha extendido, pero provenimos del Oriente y siempre tenemos que mirar a nuestros orígenes. Al Carmelo, al Jardín de Dios, y al Jardín de Dios, que es el origen y es el destino, las dos cosas. En la Escritura está claro que Dios al principio planta un jardín, pero que al final también a esta iglesia que descenderá revestida de la gloria del Carmelo se le manifestará la salvación de Dios. Entonces, cuando la Virgen dice: habéis elegido que yo sea vuestra protectora, pues lo voy a hacer. Claro que sí. La gente normal tenía normalmente una túnica para vestirse y se protegían con el escapulario, con lo que cae sobre las escápulas. Si os fijáis, todas las órdenes antiguas llevamos escapulario, no solo los carmelitas, que en realidad era como si fuera un gran delantal, protege por delante y por detrás. Y en la sociedad medieval, pues todos llevaban también su escapulario de una manera o de otra fácilmente identificable, a veces con el escudo de la persona a la que pertenecía.
decía, o de la esposa, o de una manera concreta para identificar a los siervos de este señor feudal. Y cuando los carmelitas están en este trance de desaparecer en Europa, le dicen, buscar un protector como todos los demás, y hasta el Papa de Roma estuvo durante siglos bajo la protección de algunas familias, hasta que se hicieron del todo con el poder papal, pero esa es otra historia. Y estos dicen, no, nosotros, nuestra protectora, nuestra madre es la Virgen del Carmen. Entonces, además de las representaciones tradicionales que conocemos todos, está desde antiguo la de la protección de la Virgen del Carmen, con el manto extendido y debajo frailes y monjas y seglares, como el dibujito que os he preparado yo de un fondo también. De hecho, la fiesta de la Virgen del Carmen, cuando surge como tal, empieza en Inglaterra y viene después al continente, se llama de la protección de la Virgen sobre la Orden del Carmen. Entonces se sienten protegidos por esta madre, y después todo el tema del escapulario va creciendo en intensidad, la sabatina, y bueno, pues un poquito de literatura sobre el escapulario nos hablarán en la siguiente charla, porque lo que yo no me profundizo en este momento, pero yo quiero solamente decir una cosa. Cuando hablamos de estos argumentos, no estamos solamente haciendo arqueología. Si decía San Juan Pablo II que no solo tenemos una historia que recordar, sino un futuro que construir, nosotros lo que queremos es profundizar en nuestros orígenes para clarificar nuestra identidad. Y si tenemos nuestra identidad clara, podremos ofrecer un servicio cualificado a la Iglesia. Y si se pierde el tema de la identidad, pues somos como la sal que ha perdido sabor y entonces solo sirve para tirarla y que la pise baja. Bueno, gracias por vuestra atención. Para profundizar tenéis ahí el folleto, ahí lo leéis después con tranquilidad en casa. Y ahora ya si no podéis disfrutar del profesor serio, lo mío es solamente hacer de telonero. Ahora viene el verdad.